Disfrazarse en épocas de Halloween es algo muy común en algunas culturas, sobre todo si lo haces imitando a uno de tus personajes favoritos de la ficción. Pero en la antigüedad, los disfraces no eran como los conocemos hoy en día, sino que eran más perturbadores, ya que en vez de disfrazarse, parecían vestimentas satánicas o de sectas. Así que prepárate para ver una lista de fotografías de disfraces antiguos. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo top de misterio. Amigos, los disfraces de Halloween de la antigüedad sí que daban miedo. Vamos a empezar con este primero. ¿Ustedes qué piensan al ver esta imagen? Claramente se ven como unos niños con unos disfraces súper perturbadores. Solo imagínense en un día ir por la noche y ver a estas personas así sentadas en algún lado. Créanme, uno le da muchísimo miedo. Vamos a la segunda imagen. Aquí vemos a tres personas. La verdad no se puede identificar muy bien de qué estarán disfrazadas. Seguramente ustedes sí saben. El del centro me parece súper perturbador. Más que todo por su maquillaje. Lo hace ver demasiado tenebroso. Pero díganme ustedes qué opinan. Vamos por la tercera imagen, que sería esta de unos niños, donde hay uno como disfrazado de un conejo, pero se ve tan real y tan perturbador al mismo tiempo. Solo mírenle los ojos. En serio, da mucho miedo. Vamos a la cuarta imagen, que esta es una de las más perturbadoras, que son estos dos niños disfrazados con unas máscaras. En serio, esas máscaras me parecen tan horripilantes, tan perturbadoras, que es para que uno se vaya. Literalmente ellos están haciendo como un gesto de espantando, como cuando una persona te da un susto por la espalda, pero imagínate ver a esa persona con una máscara de esta, te da un paro cardíaco literalmente. Pasemos a la siguiente imagen, que es de un niño como disfrazado de payaso, podré intuir yo, porque tienen como los cacheticos un poco pintados. Sinceramente se ve como un disfraz muy fácil de hacer, pero tal vez por la forma en que se tomó la foto hace que ese niño se vea demasiado aterrador. Solo imagínense ir por un bosque y ver que esa cara se les asoma por un árbol. Es para cagarse. La siguiente imagen para mí es literalmente, esto es un horror, ver una persona disfrazada de un cerdo. Y de esta forma, esto es tan real. Si en la foto se ve así, imagínense en cómo se ve esto en persona. Esto parece al de una película. Yo sé que por ahí hay una película de un cerdo disfrazado así, la verdad no recuerdo el nombre, pero esta película da mucho miedo. Miren esta otra imagen donde hay como unos niños, hay uno disfrazado como de payasito fusionado con un obispo. Bueno, ya no sé bien cómo serían esos disfraces, pero se ve súper perturbador. Yo sé que para los suscriptores más antiguos este video es muy raro. Literalmente lo estoy improvisando un poco. Busqué estas imágenes, pero las estoy comentando directamente. Miren, esta persona que está disfrazada de bruja. ¿Ustedes pueden creer que una persona hoy se pueda disfrazar de esta forma y causar terror como lo hacían antes? Solo miren, no solo la que está delante de bruja, sino las dos que hay detrás, que es aún más perturbador. La del centro parece como un demonio con unos cachos chiquiticos, no se alcanza a ver muy bien, pero yo sé que ustedes lo notan. En serio, esto da muchísimo miedo. Ahora pasemos a la siguiente imagen. Esta es súper perturbadora. Solo miren nada más cómo disfrazaron también a sus animales, que son como unos caballitos. Se las ingeniaron muy bien, pero es que ver esto en persona es más aterrador todavía. Yo sé que nosotros estamos viendo esto en fotografías, pero ustedes no se imaginan ver esto en un bosque a unas horas de la tarde. Daría mucho miedo. Miren esta segunda imagen que les estoy mostrando. Es todavía más perturbadora y sobre todo por la persona que hay a la derecha. Las otras no me parecen tanto, o incluso la del centro que parece una bruja, pero no se ve muy bien el sombrero. Pero la de la derecha me parece tan perturbadora que uno ve eso en el monte y literalmente se caga. Pasemos a la siguiente imagen donde vemos a dos niños disfrazados. Se ven tan horribles, parecen a estos personajes de Camino hacia el terror. Literal, miren en esas máscaras, miren la mirada, ustedes se quedan mirándoles los ojos, ustedes les da un colapso mental, literalmente. Pasemos a la siguiente imagen,
que se ve más perturbadora. Vemos a 3 personas jóvenes, parecen unos niños adolescentes. La verdad esta no me dio tanto miedo, pero la verdad es muy perturbadora. Pero se vienen las más perturbadoras para el paso del video. Miren esta donde vemos a otros 3 niños. Sobre todo me parece más perturbador el de la izquierda, que tiene como una máscara negra con una mirada muy intimidante. No es tanto a veces el terror que provoca la imagen, sino imaginarse a estas personas en la calle o en una zona muy oscura donde uno está solo, y ver esto, uno realmente no piensa que es una persona, sino que en realidad es un ente demoníaco. Miren esta otra imagen que a mí la verdad me parece, por ejemplo, la persona que hay en la mitad me parece como a una representación de alguien de la religión, me parece como al niño Dios en algunas esculturas que hacen, y se ve muy perturbador, sobre todo la persona que hay como en la mitad que se está agachando, con esa forma de mirar da mucho miedo. Pero prepárense para las más perturbadoras, que en el momento que yo vi esto casi me da algo. Miren esta imagen donde vemos a 6 personas con unas máscaras súper extrañas. ¿Qué pensarían ustedes si ven esto en el bosque? Todo este rato les he dicho que estos se parecen a los de Camino hacia el Terror, y sobre todo porque Camino hacia el Terror es una película que está basada en hechos reales, y si uno ve esto pues los va a analizar y los va a comparar. Y si ustedes no saben cuál es la verdadera historia de Camino hacia el Terror, se las dejo en la descripción en una tarjetica de arriba. Miren esta imagen, lo perturbadora que se ve. Es como una mujer cargando a 2 niños. Parecen más bien como juguetes, pero la cara de la niña es lo que me perturba más, no lo que lleva. Si ustedes se quedan mirando a esta persona a los ojos, les va a dar algo. Miren, ay Dios, miren esta imagen de abajo, esta que les estoy mostrando ya, lo perturbadora que es. Parece una secta satánica, parece una secta con un montón de personas. Yo solo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si ustedes ven a estas personas por la calle con estas caras? Es que a cualquiera le da miedo. Miren esta otra imagen donde vemos como a un niño de unos 10 años disfrazado de, la verdad yo no sé, y con ese fondo uno podría creer que hay algún demonio ahí detrás. Si esto no es una imagen de Halloween, uno puede pensar eso. Miren esta de abajo, esta nueva, faltan 2 imágenes, esta y otra. Miren lo perturbadora que es. Imagínate tú en una fiesta y ver 2 personas así. Es que da mucho miedo. Y ahora sí, la cereza del pastel, la imagen que más miedo me dio, la imagen más perturbadora. Esta que parecen unos animales, no sé el nombre, parecen unos chigüiros, unos animales súper extraños, dan muchísimo miedo. Solo miren en esas narices. Imagínate tú ver unas personas así. Uno nunca pensaría que es un disfraz, más bien piensan que es un grupo de sectarios. Son unas personas que están matando personas, que están buscando asesinar y hacer cultos satánicos y ese montón de cosas. Pero espero que les haya gustado esta modalidad de videos. Si les gusta esta forma de hacer videos, díganme para yo seguir haciendo así. O si no, mejor hacer videos con guiones y estar más estructurados. Pero ya saben, si quieren apoyar, compartan este video por todas partes. Yo soy Andrés y este fue un top de misterio y un poco gracioso.